Modo de transferencia asíncrona ATM. Uno de los principales modos de transferencia de información en redes de computadoras es precisamente el modo de transferencia asíncrona. Es por lo que vamos a dedicar este video a explicar este modo de transferencia para que podamos comprender cómo aprovechamos los recursos de las redes en la transferencia de información, ya sea para administración de sistemas, de cómputo, ya sea para control de procesos o para cualquier otra área en la que se vaya a aplicar. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal, regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos, bienvenido. Si te es posible, dona, cualquier donativo es bueno, recuerda, no hay donativos pequeños, apoya mi canal. Modo de transferencia asíncrona ATM. ATM viene del inglés Asynchronous Transfer Mode, modo de transferencia asíncrono. Es una tecnología de red reciente que, a diferencia del Ethernet, red de anillo y FDDI, permite la transferencia simultánea de datos y voz a través de la misma línea. ATM, el modo de transferencia asíncrono, el ATM fue desarrollado con CNET. Al contrario de las redes sincrónicas, como las redes telefónicas, por ejemplo, en donde los datos se transmiten de manera sincrónica, es decir, el ancho de banda se comparte multiplexado entre los usuarios según una desagregación temporaria. Una red ATM transfiere datos de manera asíncrona, lo que significa que transmitirá los datos cuando pueda, mientras que las redes sincrónicas no permiten hacer nada si el usuario no tiene nada para transmitir. La red ATM usará estos vacíos para transmitir otros datos, lo que garantiza un ancho de banda más óptimo. La multiplexación en ATM. Un examen más cercano del protocolo ATM y cómo opera ayudará a explicar cómo los circuitos virtuales, las rutas virtuales, los conmutadores y los servicios que ellos acarrean se afectan entre sí. Una conexión ATM consiste en celdas de información contenidos en un circuito virtual, PC. Estas celdas provienen de diferentes fuentes representadas como generadores de bits o a tasas de transferencia constante, como la voz y a tasas variables tipo ráfagas, bursty traffic, como los datos. La multiplexación en ATM. Cada celda compuesta de 53 bytes, en los cuales 48, opcionalmente 44, son para trasiego de información, y los restantes para uso de campos de control, cabecera con información de quién soy y de dónde voy. Es identificada por un Virtual Circuit Identifier, PCI, y un Virtual Path Identifier, PI, dentro de esos campos de control que incluyen tanto el enrutamiento de celdas como el tipo de conexión. La organización de la cabecera header variará levemente dependiendo de si la información relacionada para interfaces de red a red o de usuario a red. Las celdas son enrutadas individualmente a través de los conmutadores basados en estos identificadores, los cuales tienen significado local, ya que pueden ser
cambiados de interfaces a interfaces. El protocolo ATM consiste en 3 niveles o capas básicas, como lo muestra la figura que está aquí. Este protocolo tenemos la capa ATM, que va a estar dividida en 3 niveles precisamente. La primera capa, llamada capa física, Physical Layer, define la interfaz física, las interfaces físicas con los medios de transmisión y el protocolo de trama para la red ATM. Es responsable de la correcta transmisión y recepción de los bits en el medio físico apropiado de la capa física. A diferencia de muchas tecnologías LAN como Ethernet, especifica ciertos medios de transmisión, 10 base T, 10 base 5, etc. ATM es independiente del transporte físico. Las celdas ATM pueden ser transportadas en redes SONET, Synchronous Optical Network, SDH, Synchronous Digital Hierarchy, T3 o E3, TI o EI, o aún en modems de 9600 bits por segundo. Hay 2 subcapas en la capa física que separan el medio físico de transmisión y la extracción de los datos. Estas propiedades definen 8 clases posibles. 4 se definen como BISDN, clase de servicios. La capa de adaptación de ATM define 4 servicios para equiparar las 4 clases definidas por el BISDN. AAL1, AAL2, AAL3, AAL4. Antes de continuar, quiero hacer la aclaración. Las 3 capas que conforman entonces el protocolo ATM es precisamente la capa física, la capa de ATM y la capa de aplicación ATM. Estas son las 3 capas que conforman el modelo del protocolo de aplicación ATM. La capa de adaptación se divide en 2 subcapas. Una capa de convergencia, Convergences Sublayer, CS. En esta capa se calculan los valores, que debe más bien llevar la cabecera y los payloads del mensaje. La información en la cabecera y los payloads depende de la clase de información que va a ser transportada. La capa de segmentación y reensamblaje, segmentación y reensamble SAR. Esta capa recibe los datos de la capa de convergencia y los divide en trozos formando los paquetes ATM. Agrega la cabecera que llevará la información necesaria para el reensamblaje en el destino, y la figura siguiente aporta una mejor comprensión de ellas. La subcapa CS es dependiente del servicio y se encarga de recibir y paquetizar los datos provenientes de varias aplicaciones en tramas o paquetes de datos de longitud variable. AAL1 se usa para transferir tasas de bits constantes que dependen del tiempo. Debe enviar, por lo tanto, información que regule el tiempo con los datos. Provee recuperación de errores e indica la información con errores que no podrá ser recuperada. Trabaja en la capa de convergencia. Las funciones provistas a esta difieren dependiendo del servicio que se proveyó. Provee la corrección de errores. La capa de segmentación también la utiliza y reensamblaje. En esta capa los datos son segmentados y se les añade la cabecera. La cabecera contiene 3 campos. El número de secuencia usado para detectar
una inserción o pérdida de un paquete, el número de secuencia para la protección usado para corregir errores que ocurre en el número de secuencia y el indicador de la capa de convergencia usado para identificar la presencia de la función de la capa de convergencia. El AL2 se usa para transferir datos con tasa de bit variable que dependen del tiempo. Envía la información del tiempo más bien conjuntamente con los datos para que ésta pueda recuperarse en el destino. Provee recuperación de errores e indica la información que no puede recuperarse. Cada capa de convergencia, esta capa provee para la corrección de errores y transporta la información del tiempo desde el origen al destino. La capa de segmentación y recuperación, el mensaje es segmentado y se le añade una cabecera a cada paquete. La cabecera contiene dos campos: el número de secuencia que se usa para detectar los paquetes introducidos o pérdidas. El tipo de información es BOM, y comenzando de mensaje, COM, continuación de mensaje, y EOM, fin del mensaje. O sea, BOM, que sería el begin, el inicio del mensaje, la continuación del mensaje COM y el fin del mensaje EOM. O indica que el paquete contiene información de tiempo u de otro paquete que viene en camino. El payload también contiene dos campos: el indicador de longitud, que indica el número de bytes válidos en el paquete parcialmente lleno, y el CRC, que es para hacer el control de errores precisamente. El AAL3 se diseña para transferir los datos con tasa de bits variable que son independientes del tiempo. AAL3 puede ser dividido en dos modos de operación: fiable, en caso de pérdida o mala recepción de datos, estos vuelven a ser enviados. El control de flujo es soportado. No fiable también es la otra forma. La recuperación del error es dejado en capas más altas, y el control de flujo es opcional. La capa de convergencia en el ALL3 es parecida al ALL2. Está subdividida en dos secciones. La parte común de la capa de convergencia, esto es provisto también por el ALL2CS, añade una cabecera y un payload a la parte común. Vamos a verlo más adelantito. La cabecera contiene tres campos: indicador de la parte común, que dice que el payload forma parte de la parte común, y la etiqueta del comienzo, que indica el comienzo de la parte común de la capa de convergencia. La capa de convergencia, entonces, en el ALL3, el tamaño del buffer que dice al receptor el espacio necesario para acomodar el mensaje. El payload también contiene tres campos. La alineación es un byte de relleno usado para hacer que la cabecera y el payload tenga la misma longitud. El fin de etiqueta, que indica el fin de la parte común de la CS, capa de convergencia. El campo de longitud tiene la longitud de la parte común de la CS. La parte especificada del servicio. Las soluciones proveídas en esta capa dependen de los servicios pedidos, y generalmente se incluyen funciones para la recuperación y detección de errores, y puede incluir también funciones especiales.
La capa de convergencia en AAL3 es parecida, decíamos, a la AL2. Está subdividida en dos secciones. La parte común de la capa de convergencia, esto ya lo habíamos comentado. Y bueno, continuando. El plate load de la capa de convergencia también contiene tres campos. La alineación es un byte de desarrollo usado para hacer que la cabecera y el plate load tengan la misma longitud. Pin de etiqueta que indica el fin de la parte común del CS, capa de convergencia. El campo de longitud tiene la longitud de la parte común de la CS. La parte especificada del servicio, las funciones proveídas en esta capa dependen de los servicios pedidos y generalmente, decíamos, incluye las funciones para la recuperación y detección de errores y puede incluir también funciones especiales. Por último, la ALL4 se diseña para transportar datos con tasas de bits variables independientes del tiempo. Es similar a la AL3 y también puede operar en transmisión fiable y no fiable. AL4 provee la capacidad de transferir datos fuera de una conexión explícita. ALL2, ALL3, 4, ALL5. Manejan varios tipos de servicios de datos sobre la base tasas de bits variables, tales como Switch Multi-Megabit Data Service, SMTS, Frame Relay o tráfico de redes en el área local, LAN. ALL2 y ALL3 soportan paquetes orientados a conexión. El término orientado a conexión describe la transferencia de datos desde el establecimiento de un circuito virtual. Aquí tenemos los formatos básicos y la jerarquía de ATM, en donde tenemos las celdas ATM con la transferencia de paquetes 1.1, 1.2, 1.3, bueno, aquí sería 1.1, 1.2 nada más, 2.1, 2.2, 2.3, 3.1. O sea, no tienen por qué ser el mismo número de paquetes, cada parte que se va enviando tiene su diferente tamaño. Aquí se encuentran los protocolos del servicio específico, las unidades de servicio de datos, el protocolo ALL, que es el que permite la transferencia del tipo ATM. Se puede transferir voz, se puede transferir video y se pueden transferir datos. Son los servicios ATM y protocolos de servicio específico. La técnica ATM multiplexa muchas celdas de circuitos virtuales en una ruta path virtual, colocándolas en particiones slot, similar a la técnica TDM. Sin embargo, ATM llena cada slot con celdas de un circuito virtual a la primera oportunidad, similar a la operación de una red conmutada de paquetes. Procesos de conmutación implícitos, los BC switch y los BP switch. La red define tres niveles que son el nivel físico. Se han definido distintos medios de transmisión como fibra óptica de 155 megabits por segundo o de 100 megabits por segundo FDDI para ATM de área local, además de otras opciones. Actualmente las interfaces a ATM trabajan de 60 a 622 megabits o incluso hasta 2.4 gigabits por segundo. La red define tres niveles, decíamos. El nivel ATM. El nivel ATM es una capa independiente de la conmutación y el multiplexado de los paquetes. Se define la estructura de la celda como contenedores de información de 53 octetos
5 octetos para cabecera más 48 datos. El encaminado se basa en los identificadores de circuitos virtuales BCI, Virtual Circuit Identifier, y los identificadores de camino virtual VPI, Virtual Path Identifier. Además, ATM es una red orientada a la conexión debido al pequeño tamaño de las celdas ATM, la alta velocidad de los enlaces y la velocidad de conmutación de los nodos. ATM proporciona unas latencias mínimas, o sea, un retraso en la transmisión muy bajo. Los niveles de adaptación ATM-AAL. Este nivel está diseñado como puente entre el nivel ATM y de aplicación. Los problemas en ATM. En el pasado, los protocolos de comunicación de datos evolucionaron en respuesta a circuitos poco fiables. Los protocolos en general detectan errores en bits y tramas, pérdidas, luego retransmiten los datos. Los usuarios pueden que jamás vean estos errores reportados. La degradación de respuesta o de caudal, el throughput, sería los únicos síntomas que podrían detectarse para este problema. A diferencia de los mecanismos de control de extremo a extremo que utiliza el TCP, y en Internet Working, la capacidad en gigabits por segundo de la red ATM genera un juego de requerimientos necesarios para el control del flujo. Si el control del flujo se hiciese como una realimentación del lazo extremo a extremo, en el momento en el que el mensaje de control de flujo arribase a la fuente, esta habría transmitido ya algunos megabytes más bien, de datos en el sistema, exacerbando la congestión. Y en los momentos en el que la fuente reaccionase al mensaje de control, la condición de gestión hubiese podido desaparecer, apagando innecesariamente la fuente. La constante de tiempo de la realimentación extremo a extremo en las redes ATM, retardado de realimentación por protocolo lazo ancho de banda, debe ser lo suficientemente alta como para cumplir con las necesidades del usuario sin que la dinámica de la red se vuelva impráctica. Las condiciones entonces de congestión en las redes ATM están previstas porque sean extremadamente dinámicas, requiriendo de mecanismos de hardware lo suficientemente rápidos para llevar a la red al estado estacionario, necesitando que la red en sí esté activamente involucrada en el rápido establecimiento de este estado estacionario. Sin embargo, esta aproximación simplista de control reactivo de lazo cerrado extremo a extremo en condiciones de congestión no se considera suficiente para las redes ATM. Un examen más acerca del protocolo ATM, hablando de los problemas en ATM y cómo opera, ayudaría a explicar cómo los circuitos virtuales, las rutas virtuales, los conmutadores y los servicios que ellos acarrean se afectan entre sí. El formato básico de la jerarquía de ATM, una conexión ATM, consiste en celdas de información contenidos en un circuito virtual BC. Estas celdas provienen de diferentes fuentes representadas como generadores de bits a tasas de transferencia constante, como la voz y la tasa de variables tipo ráfaga, el Burtis Traffic como los datos. Cada celda está compuesta, decíamos, por 53 bits, 48 o 44 de los cuales son para el trasiego de la información y los restantes para uso del campo de control de cabecera, información
quién soy, dónde estoy, etc. Es identificada por la Virtual Circuit Identifier, VCI, y por la Virtual Path Identifier, VPI, dentro de estos campos de control que incluyen tanto el enrutamiento de celdas como el tipo de conexión. La organización de la cabecera, el header, variará levemente dependiendo de si la información relacionada es para interfaces de redes o de red a red o de usuario a red. Las celdas son enrutadas individualmente a través de los conmutadores basados en estos identificadores, los cuales tienen significado local, ya que pueden ser cambiados de interfaz a interfaz. Hasta aquí esta presentación.